Buenas noches, soy Luis Diego Hernández, psicólogo del deporte. Hoy estamos con la segunda entrega del análisis del documental de Netflix, The Last Dance. Y pues el día de hoy vamos a hacer ese ejercicio con una invitada muy especial, una persona que sabe bastante de baloncesto, lo ha vivido como jugadora, como entrenadora. Se trata de Jessica Palavicini. Jessica, 2004 hasta la fecha, es entrenadora del Pan American School, de todas las categorías de baloncesto. De igual forma, del 2004 a la fecha, es entrenadora del equipo de Goicoechea femenino en cada una de sus categorías. Es asistente de la selección nacional femenina de Costa Rica en un premundial juvenil. Y pues del 2015 fue entrenadora de la Selección Nacional Femenina de Juvenil Costarricense Sub-14 y asistente de la Selección Mayor de Costa Rica. Y pues bueno, actualmente es entrenadora de Selección Nacional Femenina Juvenil Sub-16. Así que, pues bueno, Jessica, muchísimas gracias por aceptar la invitación de compartir este espacio sobre este documental que tiene bastante entretenido a la gente aficionada al deporte, en especial al baloncesto, y que se presta para hacer muchos análisis. Y vamos a tratar de cubrir de pronto los más importantes encontrados en este capítulo 5 y 6. Jessica, buenas noches. Buenas noches, Luis. Más bien a vos, gracias por la invitación. Para mí es un honor sentarme a hablar de básquet con un conocedor en la psicología del deporte y pues obviamente no enfocado solo en el tema del fútbol, ¿verdad? Sino también en los deportes en general y para muestra un botón el tema del básquet, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. No, encantado más bien a vos por aceptarla y bueno, creo que vamos a hablar de lo que nos gusta, es el deporte de alto rendimiento, en tu caso el baloncesto. Bueno, el capítulo 5 inicia de una manera bastante emocional, bastante sensible porque y fue noticia en todo el mundo, aparecen imágenes y aparece entrevista de Kobe Bryant, ¿verdad? Pues tras lo sucedido, pues está muy reciente y la gente pues se conmovió bastante dado a ver ese par de leyendas, uno bien consolidado, Michael Jordan, y uno en ascenso en aquel momento como Kobe, cuando estaban compartiendo cancha. Y ahí es donde yo pues extraigo la primera variable que lanzo esta semana, que es sobre la humildad, porque Kobe decía que en medio partido le preguntaba cosas a Michael sobre cómo encestar, sobre cómo hacer diferentes jugadas y súper agradecido porque le daba respuestas muy amplias, muy detalladas y al final inclusive le dijo que lo podía llamar cuando quisiera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que engrandece bastante a los jugadores, a cualquier persona, en este caso, a referentes de ese nivel. ¿Cómo ves vos la relación de Michael, de Kobe y qué apreciaciones tenés? Bueno, en el caso, como decís vos, fue una noticia a nivel mundial súper impactante en el sentido de la muerte de Kobe Bryant, un excelente jugador. Yo creo que uno de los más postulados a seguirle, digamos, los pasos a lo que era Michael Jordan. No sé en algún momento por qué la gente tiene esa tendencia, ¿verdad? Querer hacer la comparación, sabiendo pues que todos de somos humanos, tenemos también que crear y forcejar sobre un camino y empezar a detallar todo lo que nos va gustando o no nos va gustando, ¿verdad? O sea, empezar a pulir a lo largo del camino. Entonces, como decís vos, el capítulo 5 empieza hablando y muestra imágenes eh, que de repente los que vivimos el básquet en esa época, yo creo que tal vez hay temas como contradictorios en el sentido de generaciones actuales y podríamos discutir horas de lo que tiene que ver el básquet actual con el básquet anterior o antiguo, ¿verdad? Más sin embargo, los que pudimos ver o apreciar ese baloncesto en algún momento de nuestra juventud, eh, encontramos un montón de cosas detrás de todas esas, ¿verdad? Cortinas deportivas que a veces nos venden las imágenes y todavía más aún
esta serie que nos viene a contar pues todo un relato, ¿verdad? Como decís vos, en algún momento Kobe Bryant le hace la misma pregunta y yo creo que él mismo lo relata ahí diciendo, es mi amigo, o sea, se convirtió en mi amigo, se convirtió, no solo fue en algún momento esa persona que idolatreaba o que tal vez le tenía un sentido de cariño más allá, ¿verdad? Era la persona o el jugador que tal vez él más apreciaba y más admiraba y como él dice, yo quería ser él, ¿verdad? En algunos momentos de mi vida yo quería ser él, ¿verdad? Entonces, imagínate, 19 años, venir a compartir con ese talento y no solo el talento, sino además de ser un boom a nivel internacional, de que era tu estrella, ¿verdad? Era la persona que admirabas, o sea, yo me imagino de repente quizá en algún momento con cierto temor, ¿verdad? De hacerle las preguntas o con esa timidez por lo rookie que era en ese momento Kobe Bryant, ¿verdad? Pero más sin embargo él se atreve a hacerlo y yo creo que Jordan deja un sentido de humildad, como decís vos, un valor de humildad importantísimo diciendo, no solamente quiero ser yo, sino quiero transmitir lo que yo sé a quien se quiera acercar, ¿verdad? Porque tampoco es como que lo vas a andar gritando a los cuatro vientos, pero Claro. sí, si alguien se te acerca a preguntar y más con el talento que traía Kobe Bryant desde esas edades, ¿verdad? Así es, de hecho vos mencionaste una palabra clave que sale ahí en el programa, que es de la estrella, y un comentarista dice, es que Michael era la estrella de las estrellas, ¿verdad? Porque justamente en ese partido era West Side contra East Side y pues era el que destacaba, ¿verdad? En todo sentido. Y el tema de Michael, efectivamente, la humildad y también rescato el tema liderazgo que fue mencionado en el capítulo 1 y 2, pero es que está permanentemente en todo el documental, porque justamente una característica de un líder es que pueda transmitir, ¿verdad? Esas habilidades a personas y que puedan pasar la estafeta. Y así lo entendía Michael y así lo realizó. Entonces, sí, así inicia un poco ese capítulo, un poco emotivo por el fallecimiento de Kobe, pero también deleitándonos de aquellos y hacernos recordar de aquellos momentos cuando teníamos ese par de grandes en la cancha. Después aparece en el capítulo 5 la situación del contrato de Nike, ¿verdad? Él quería ser contratado más bien por Adidas, su mamá, siempre la parte familia, en este caso encarnado en la mamá, le da un consejo, le hace caso a la mamá porque no quería ir a reunirse con Nike, y bueno, para lo demás es historia, ¿verdad? La propuesta fue bastante atractiva económicamente y después surgieron todo un boom a nivel mundial del tema de las tenis y él también respalda todo este crecimiento a nivel de mercadotecnia, ventas, de dinero, en una frase que me gusta mucho, porque él dice que mi juego hablaba por mí. O sea, él estaba enfocado en el juego y gracias al rendimiento podía obtener ese tipo de contratos y ganancias a nivel económico. Hoy en día, no sé si estás de acuerdo, muchas veces los deportistas de alto rendimiento lo ponen al revés. Muchas veces van hacia el mercadeo y descuidan y olvidan un poquito el trabajo en cancha, tanto en entrenamiento como en competencia. Y pues ahí como que desordenan las variables de la ecuación, ¿verdad? Pero desde esos momentos que en los 80s y 90s inició ese boom en el deporte a nivel mediático, dinero, etcétera, cómo Michael Jordan fue influir tanto. Pero ¿te ha pasado y has tenido algún tipo de jugadoras en este momento que estamos en el mundo de la era tecnológica, redes sociales, etcétera, que de pronto se te vaya más por el lado de redes sociales y más interés por su imagen que por el juego? Y si has tenido esos casos, ¿cómo has tratado de trabajar eso con él? Claro, primero, tal vez tocar un punto importante, como decías vos, Jordan siempre creyó o siempre fue partícipe de todo lo que su familia, o en este caso sus padres, ¿verdad? Tomaban en cuenta independientemente de que fuera tema deportivo o no. Yo creo que la serie hace varias menciones de cómo él apoyaba, o se apoyaba más bien en su mamá y cómo ella pues siempre fue el norte para él, aunque él a veces tenía su propia versión, ¿verdad? Entonces, bastante llamativo tal vez esa parte,
como ese toque de, como decíamos ahora, de humildad, de transparencia, de buena relación, ¿verdad? De buscar un buen consejo en una persona que tal vez en ese momento, pues obviamente su mamá no le iba a buscar un daño ni mucho menos, ¿verdad? Como decís vos, yo creo que a veces sí los deportistas en general y algo, y me voy a adelantar tal vez un pedacito ahí cuando Como quedas. Dennis Rodman dice, eh, si pudiéramos jugar el básquet estaríamos de acuerdo en jugar el básquet de forma gratuita, pero lo que realmente nos pagan es por toda esa logística, ¿verdad? O todo ese estrés de lo que causa el salir de la cancha. Una vez que salís de la cancha, la realidad es otra, ¿verdad? O sea, mientras estés en la cancha, independientemente el deporte que estés jugando, eh, es disfrutar, es sonreír, es volver a vivir, es sentirse, ¿verdad? De alguna forma como que estás haciendo las cosas bien independientemente de contra quién estás jugando, pero si te gusta lo que estás haciendo, yo creo que ese es como el pilar número uno antes de irnos tal vez al tema de lo económico, al tema de lo, ¿verdad? Sentirse estrella o sentirse como impactado porque alguien te está siguiendo, porque en redes sociales la gente te está apoyando, etcétera, ¿verdad? A veces parte de lo que nos pasa como deportistas o vivimos con los deportistas es que no hay pie sobre la tierra, ¿verdad? A veces volamos más alto de lo que tal vez estemos en ese momento, en ese rendimiento, y en algún momento por ahí en la serie también lo tocan diciendo, entre más alto subas, más duro es el golpe, ¿verdad? O sea, la caída más dura va a ser. Entonces, sí me ha pasado en algún momento con historias de jugadoras, ¿verdad? De repente, yo creo que el tema de las redes sociales eh, ha venido a mejorar en muchos ámbitos, pero también ha venido a hacer muchos daños. En algún momento, pues el tema del mismo Facebook fue, ¿verdad? Que si habían partidos importantes o partidos que eran de mucha trayectoria, de mucha historia, de mucha contacto físico, ¿verdad? Digo, el tema todo lo que se traspasa a través de estas redes sociales te viene a generar un daño que de repente no existe entre los equipos, no existe entre los jugadores, la gente comenta por lo que, ¿verdad? Por lo que sus ojos ven por encima. eh, entonces sí creo que todas estas herramientas son útiles, son importantes, pero lo más importante es que cada jugador pueda, ¿verdad? Interiorizarse a sí mismo y poder tener siempre esos pies bien ubicados en la tierra y poder pensar, primero, disfruto de lo que hago, ¿verdad? Y segundo, de lo que se venga a ser añadido, ¿verdad? Como decía Jordan, o sea, si yo tuviera un mal rendimiento, nada de esto estaría pasando, ¿verdad? Entonces, Exactamente. yo hablo con mi juego. Así es. Entonces, muchas veces, a veces pecamos o falta tal vez esa humildad en los jugadores en el sentido de quererlo manejar así. Sí, y humildad, como decías ahora, de hecho la raíz de la palabra humildad es tierra. Es una palabra latín que significa tierra, como down to earth, ¿verdad? Como estar sobre la tierra y estar todo de manera, en una posición horizontal. Y esa es parte de la clave. Hoy en día, yo entiendo que los adolescentes principalmente les cuesta bastante porque, como hablamos, el tema de redes sociales es bastante fuerte y ser deportista ya de por sí es tener un privilegio, una jerarquía social. Un deportista de alto rendimiento tiene un espacio alto y especial en la sociedad, ¿verdad? Entonces, eso le gusta a cualquiera, o sea, a cualquiera le gustaría disfrutar eso, pero, y está muy bien disfrutarlo, pero nada más no alterar el orden, ¿verdad? Muy bien. Después también hablan sobre, acordémonos que en este documental nos llevan como al final de los 90, inicios de los 90. Nos pasan en esa línea del tiempo y nos devuelven en el 92 de nuevo, cuando están tratando de repetir el campeonato, de campeonizar de nuevo. Y en ese momento, ahora que hablabas de las comparaciones, que algunas veces son odiosas, pero siempre se hacen, en esa ocasión, contra los Knicks, perdón, contra los Blazers, me parece, la comparación que había con Clyde Drexler, ¿verdad? Y eso más bien, y a lo largo de todo el documental vemos que cada vez que retan o ponen en duda la capacidad de Michael, es como si más bien encendieran una pólvora para hacer explotar más talento.
y él efectivamente reconoce que es como una amenaza, en el sentido que es un jugador que está en muy buen nivel, pero eso más bien él lo logra transformar, ¿verdad? Para que sea motivación y no más bien que sea freno. Entonces, que esa habilidad que la hablaba yo anteriormente, de determinación, de autoconfianza, está siempre manifiesta. Y la variable de esta semana, relativo a esto que estoy diciendo, es la gestión de la victoria, ¿verdad? O sea, cómo gestionar el éxito, cómo gestionar cuando ganamos. Y yo rescato algunos puntos importantes y lo resumo como saber ganar para seguir ganando. O sea, como hay que saber perder, hay que saber ganar, porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero, o sea, que hay que gestionar cuando nos están saliendo las cosas. Pues sí, hay que ver cosas porque juegan un papel importante y una de ellas, por ejemplo, es no acaparar el éxito y más de preferentes, ¿verdad? Como estos, que no quieren solo brillar yo, y es un buen momento para que todos puedan disfrutar de ese éxito colectivo, así como aceptar de que ese éxito es transitorio, ¿verdad? Ahí es donde Phil Jackson dice, bueno, ya lo logramos el campeonato pasado, ahora este qué, y ahí es donde viene la frase que él dice, bueno, el lema del equipo era, solo se tiene éxito en el momento que haces algo con éxito. Entonces dice, ¿cuál es la vía? Repitamos de nuevo, ¿verdad? Si nos sirvió lo que nos hizo campeonizar la vez pasada, pues vamos a repetirlo, ¿verdad? Y bueno, no perder de vista el futuro, que también es importante, y acá clave es el planteamiento de las metas y retos cada vez que se está haciendo o alcanzando un objetivo para cambiar, para mejorar. Entonces, ¿te ha pasado en tu experiencia que has tenido buenas rachas, ¿verdad? ¿Y cómo has hecho para poder mantenerlas? Y si se piensa un poco en qué momento vamos a caer o si logran concentrar en el presente, ¿cómo has vivido un poco eso? Bueno, yo creo que esa frase de repente de Phil Jackson es muy enriquecedora, ¿verdad? Tiene toda una historia detrás de eso. Y en efecto, o sea, tienes éxito en el momento en que realmente haces algo con éxito, ¿verdad? Entonces, no puedes hablar de éxito si no lo has logrado todavía, ¿verdad? Entonces, realmente en esa parte, Diego, es contradictorio a veces en el sentido tal vez de que imaginemos un evento en el que yo te logro sacar un juego, ¿verdad? Importante o te logro ganar un partido importante en una final. Siempre viene la incógnita de uno como entrenador en el sentido de repito lo que hice, ¿verdad? Varío lo que tal vez pensé o tenía planeado en algún momento y viene como ese choque tal vez de ideas, ¿verdad? O de filosofías que uno empieza a, a ver con cuál apostás o con cuál te llevas un poquito mejor con el fin de sacar un rendimiento positivo, ¿verdad? Pero como decís vos, o sea, yo siento que a lo largo de los campeonatos uno sabe que no difícilmente vas a ganar el 100% de los juegos, pero básicamente tu planificación tiene que ir enfocada hacia, primero hacia el paso número uno, clasificar, ¿verdad? Y a partir de ahí, una vez que clasificas, pues tus rivales te empiezan a dar como ciertas pautas a seguir y te empiezan a dar como ciertas señales de qué es lo más importante, estudiar, ¿verdad? Siempre hacer ese scouting de cómo puedo yo manejar una situación pensando que es un equipo fuerte o que tiene jugadores o jugadoras importantes, hábiles, rápidas, etcétera. Pero, pero yo creo que lo primordial aquí está primero en tener una filosofía, uno como entrenador, uno como equipo, ¿verdad? Nunca se me olvida tal vez de los mentores que tuve en algún momento en mi vida, siempre decía, uno tiene que morir con su 100%, o sea, y su 100% siempre es la idea que te suene más fuerte, ¿verdad? Lo que en ese momento tu corazón y tu mente te hacen perseguir o te hacen pensar que es lo más adecuado para una situación específica, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de lo que Phil Jackson apuesta ahí o utiliza dentro de esas épocas o en esos partidos importantes es, yo sé que no voy a ganar de repente todos los juegos seguidos, pero necesito los juegos claves o los momentos claves dar el primer golpe, ¿verdad? Uh -huh. Apostar a dar siempre ese primer golpe con el fin de que el equipo primero tenga esa credibilidad. Ahora ellos, como dicen todos a lo largo de la serie, ¿qué de especial tenían los Bulls? Bueno,
de que tenían a Michael Jordan, ¿verdad? O sea, a veces es difícil como imaginar una situación en la que tal vez uno tenga de un jugador tan talentoso como él, ¿verdad? Pero yo creo que a lo largo de la misma serie, pues como decís vos, o sea, Jordan sabía muy bien quién era, sabía muy bien que en el momento en que me pican ¿verdad? O me dicen algo al respecto, reacciono de la mejor forma, y más bien doy más del rendimiento de lo que puedo hacer, ¿verdad? Que muchas veces tal vez perdemos ese valor en cancha en el sentido de que si me pican o me molestan o me alteran, más bien me salgo del juego, me provoco, me enojo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realmente se ve a lo largo de la historia, no solo el talento que él tenía físico, sino cómo él mentalmente se trabajaba a sí mismo, ¿verdad? Esto Totalmente. fue una característica propia de él toda su vida. De hecho, su padre contaba en los primeros capítulos que en su casa era así, ¿verdad? En el momento en que le decías a Jordan que no podía con algo, regresaba Bueno, haciendo lo mejor, excelente lo que acabas de decir. Me acuerdo la dinámica que contaba de la relación que tenía el hermano mayor con el papá. Entonces, ¿verdad? Michael envidiaba un poco ese tipo de situaciones y se esforzaba el doble, del triple para poder llamar la atención del papá, ¿verdad? De hecho, dicen ahí en la familia de que el hermano era mejor que Jordan, ¿verdad? Que Michael. Bueno, los dos son Jordan. Uh-huh. Mejor que Michael. Y bueno, desde ahí ya es un tema intrínseco, ¿verdad? Es un tema nato, que la mezcla perfecta de talento, de esa herencia, esa parte genética y trabajo, ¿verdad? Y Claro. por eso tenemos una grandiosidad Yo creo que hay de algo deportista. importante, Diego, perdón que te interrumpa ahí, en el sentido de que yo siempre me hago la pregunta, ¿verdad? Y siempre llego como a la misma conclusión de si realmente las personas nacen líderes o se hacen líderes en el camino, ¿verdad? Que es un tema que he estado discutiendo en las últimas semanas al respecto con diferentes personas y siempre llego a la conclusión que pesa más lo que te forma que de repente lo que traes, ¿verdad? O sea, eh, tiene que ver mucho el sentido y tal vez yo creo que él tuvo experiencias fuertes en su vida, ¿verdad? O sea, con lo que él soñaba, por ejemplo, de la historia de que él en el segundo año quería entrar al equipo y no entró, fue rechazado, ¿verdad? Entonces, cómo su mamá, siempre volvemos al tema, ¿verdad? Cómo fue Pilar, un pilar importante en él y le dijo, bueno, si lo querés y tomas la decisión de hacerlo, de que echarle más ganas, ¿verdad? Está todo el verano para que trabajes en ello, ¿verdad? Entonces, siempre sale como esa incógnita, pero yo siempre digo que el tema del liderazgo, el tema del trabajo de un deportista va más allá que de repente de su talento, ¿verdad? Yo creo que el tema de la mente, el trabajo de la mente, que a veces no se trabaja como debería o no se aprovecha como debiera ser, juega un papel fundamental en la vida del deportista. totalmente de acuerdo. Sí, en el debate sobre liderazgo, aunque suene una respuesta acomodada, de las últimas investigaciones lo que han dicho es que ambos, o sea, el líder nace y se hace. Y se ha entendido, y hoy se entiende el liderazgo como una habilidad, y como esa habilidad se entrena, y como se entrena se mejora. Entonces, es Claro. una habilidad que como hablemos de la habilidad, no sé, una cualidad física como la velocidad, eso ya tiene una programación genética y también muscoesquelética, ¿verdad? De quienes tienen fibras blancas. Entonces, hay una parte que ya lo traes, pero hay otra parte que también es entrenable, como por ejemplo, siguiendo el tema de la velocidad, el control del peso, la técnica de carrera, la salida, algo puedes hacer. Es lo mismo que el liderazgo, ¿verdad? Cuando se combina, que lo que estaba señalando, gente que ya lo trae y por experiencia y sus experiencias y su entorno, llámese el papel que juega la familia, papá, mamá, hermanos, etcétera, esa mezcla es la que hace que pueda haber un liderazgo bastante potente, ¿verdad? Muy bien, llegamos a el 92, en las Olimpiadas, seguimos el mismo año, pero se lleva a cabo las Olimpiadas en Barcelona, es donde piden ayuda a Estados Unidos a los jugadores de la NBA para que vayan a representar a ese país. Y se da un fenómeno muy interesante que es muy criticado hasta hoy y que no es nada nuevo en los camerinos de alto rendimiento. Que se le criticó, o Jordan fue el chivo expiatorio sobre la no convocatoria de Isaiah Thomas. Obviamente era un jugador importante en esa época también. Sin embargo, a la luz de lo que nos dice en el documental, pues transmiten de que no solo Michael
tiene roces, hay fricción con Isaiah, sino que también Pippen y también Bird y hasta yo creo que Magic Johnson. O sea, había ya un tema grupo que si traíamos a un elemento que iba a distorsionar, iba a ensuciar la dinámica, la atmósfera, y así inclusive lo pinta Michael, pues no era lo más favorable. O sea, sí que era un muy buen jugador, pero si tenés el resto y este me los va a desordenar a todos, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, Michael dice, yo no tengo ningún problema de aceptar que depositaran en mí la culpa, una vez más, ¿verdad? Esa fortaleza mental, esa resistencia de poder soportar la presión, pero que eso es una gran verdad, el tema de la cohesión dentro de los equipos, los entrenadores, vos como entrenadora, muchas veces tienen que tomar decisiones en pro del equipo, ¿verdad? Pero qué difícil en aquel momento dejar afuera a alguien también importante, pero la influencia que tenía Michael y este trío entre Bird y Magic, bueno, y Pippen también, este cuarteto, era muy importante. Entonces, ¿cómo ves vos esa influencia de dejar afuera a un jugador por presiones políticas, por presiones mediáticas, por los propios jugadores? Vos que has tenido experiencia en selección. Bueno, en ese sentido, yo creo que la historia nunca nos lleva como al trasfondo del por qué, ¿verdad? Inclusive el mismo Jordan nunca comenta, fue tal persona, él nunca dijo nombres y apellidos, al menos lo que el documental nos transmite, ¿verdad? Nos cuenta. Mas, sin embargo, tal vez en el sentido de que en un equipo tenías que buscar, independientemente de la química entre las partes, ¿verdad? O sea, yo creo que es fundamental esa empatía que puedan tener los jugadores entre sí, independientemente de que alguien vaya a malear o no, no tanto en el sentido de que malee, sino de quien no se acople a lo que la mayoría del grupo se esté acoplando o a la que la filosofía del grupo se esté acoplando, ¿verdad? He visto a lo largo de los años jugadoras muy talentosas que quedan fuera de una selección simplemente porque tal vez no tienen, ¿verdad? Esa apertura mental o esa empatía con tal vez la base o la gente importante que construye tu filosofía de juego, quienes realmente llevan a la cancha lo que vos estás transmitiendo, ¿verdad? Entonces, sí me ha pasado, es tedioso, es desgastante, inclusive uno como entrenador, en el sentido de tratar de mantener esa empatía entre jugadores, con el fin de poder llevar a un resultado, ¿verdad? Lo que a veces o muchas veces pasa es que si no hay un punto medio entre todas esas partes que puedan sobrellevar una y otra parte, ¿verdad? Tanto la parte positiva como quizá la negativa o quien se salga de ese límite, va a ser muy difícil, pero también yo creo que es desgastante para el mismo jugador o para los mismos capitanes, que tal vez a veces les cuesta, ¿verdad? Jugar este rol de camerino, en el sentido de que tratemos de sostener esta empatía o ¿verdad? Este gusto entre todos. Para el mismo capitán, pues es difícil, ¿verdad? Es echarle una carga además que de repente no merece. Y yo creo que tal vez el punto medio en este equipo y el más importante, pues era en ese momento Michael Jordan, aunque eran grandes estrellas. Ese fue el equipo soñado de toda la vida, ¿verdad? O sea, yo creo que si hablamos de algún equipo específico en Olimpiadas, ese fue el equipo, ¿verdad? Así es. Entonces, lastimosamente, si tu mejor jugador en el sentido, en todos los sentidos, ¿verdad? Como lo hemos hablado, no solo en habilidad, mentalidad y demás, no tiene tal vez esa química, pues no vas a echar a perder un trabajo, ¿verdad? O sea, sí es importante tomar en cuenta, pero a veces no es solo el tema del talento, no es solo el tema del talento, sino qué tanta relación sana tenés dentro de ese grupo, ¿verdad? Así Entonces, es. que ese punto es súper importantísimo, vuelvo y repito, o sea, la historia no nos la tiran completa, no nos la dicen, ¿verdad? De qué fue, pero suponiendo uno y viendo un poquito más el tema, oyéndose hacia atrás de una práctica tal vez muy común anteriormente y que le pasó a los Bulls en algún momento fue que los Pistons no, ¿verdad? No terminaron el juego, simplemente se Y se fueron, no fueron. saludaron, ¿verdad? Y eso era una práctica muy común en tiempos pasados. O sea, me acuerdo en algún momento en mis equipos, ¿verdad? Nuestros entrenadores con malas o buenas intenciones nos ponían a hacer lo mismo. Yo no sentía como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por Sí, el qué? ¿Por qué espíritu no me saludaron? ¿Por qué deportivo no me nunca. saludaron? ¿Verdad? Y yo creo que en eso sí,
algo rescatable y positivo que las mismas federaciones y la misma publicidad del deporte como tal han traído el fair play, ¿verdad? En todo momento, y por más que a veces no se dé, yo creo que es uno de los puntos que siempre tratan como de sobresalir o de hacer notar, porque a fin de cuentas es un deporte, o sea, es un deporte, es algo que la gente disfruta, pero a veces se nos olvida que quienes nos están viendo detrás de ese banquillo es gente que trata de igualar en cierta forma, ¿verdad? Una personalidad o una característica, una habilidad, y perdemos ese enfoque, pero Así sí, yo creo es. que pesa más a veces el tema de la empatía del equipo que otra cosa. Sí, las habilidades sociales son fundamentales y algunas veces el capitán tiene ese rol, pero también hay diferentes roles en la psicología de grupos y uno es el mediador, el negociador, ¿verdad? Entonces, algunas veces efectivamente es el capitán, pero algunas veces está dentro del equipo una persona que está siempre bien con los dos bandos, por así decirlo. Eh, Ujú. y de ahí es donde se intentaría pues mediar. Lo que pasa es que acá eran pesos muy pesados y todos estaban en un solo bando. Entonces era muy difícil. Me parece que el entrenador fue lo más inteligente. Hoy en día se habla un poco de eso, pero lo que alcanzaron y el equipo, el famoso Dream Team, pues es lo que le queda en la retina, ¿verdad? Muy bien. Después, siguiendo sobre el tema de las Olimpiadas, ellos destacaron mucho el entrenamiento, la calidad de entrenamiento y la competitividad presente en los entrenamientos, con el trash talk, ¿verdad? Diciéndose cosas, siempre provocando, y caemos en la misma situación, el mismo patrón de Jordan. Cuando se le provoca, no era una buena decisión, ¿verdad? Ahí lo comentaba Magic con Barkley, después en el autobús, cuando iban ganando ellos el partido, el equipo en el entrenamiento de Magic, y Jordan iba perdiendo y pues le empezaron a decir cosas y pues le dieron vuelta al marcador y disfrutaron mucho el entrenamiento. Acá me hace recordar la frase, esta no sale en el documental, pero es una frase en el mundo del deporte, que dice que se juega como se entrena. Y yo creo que en este caso, pues qué mejor ejemplo, por eso la quería rescatar, porque me parece que es una gran verdad. Hay una relación muy estrecha, no es ley, pero sí es una tendencia muy alta a como un deportista entrena, como se propone, y por eso un buen entrenamiento desde todo punto de vista técnico, táctico, físico y psicológico es aquel que se asemeja más a la realidad de juego. Y eso muchas veces lo he visto con los deportistas recientemente que he trabajado en diferentes disciplinas, que cuesta, yo sé que cuesta imaginarnos o pensar que estamos en un partido. Un entrenamiento nunca va a ser igual a un partido, nunca, eso estamos claros, pero acercarnos al máximo es el reto del cuerpo técnico, de acomodar las cargas, tanto físicas, pero también las psicológicas. Ahí estaba presente una carga psicológica de presión alta y por eso ellos mismos disfrutaron ese entrenamiento y lo catalogan como uno de los mejores que han vivido. Entonces, ¿qué valor le das a la realidad de juego dentro de los entrenamientos? Yo creo que usted toca un punto muy, muy importante, ¿verdad? Se entrena como se juega. Yo creo que eso suena en cualquier deporte y aplica en cualquier disciplina, y a cualquier edad, ¿verdad? Sí es algo llamativo, volvemos a lo mismo, o sea, los que crecimos viendo ese básquet vimos que la rivalidad siempre estaba presente, pero una vez que salían de la cancha volvían a ser amigos, ¿verdad? O sea, él cuenta mil y una vez el sentido de que una noche antes del juego siempre compartía con, ¿verdad? Con alguien diferente, perdón, y él trataba como de llevar la parte tal vez social y la parte deportiva separadas, ¿verdad? O sea, él no creía tal vez en esa rivalidad del más allá, y tal vez esa generación creció tanto en el sentido de que se compartían tanto eh, su forma de jugar, su forma de ser, ¿verdad? Yo creo que ese entrenamiento viene a ser fundamental en ese sentido de que yo creo que es importante trabajar el entrenamiento como lo más semejante a lo que vaya a ser una situación de juego, ¿verdad? Porque Ujú. primero que todo ahí te das cuenta de qué tiene tu equipo para dar, ¿verdad? Además vos como jugador te das cuenta de vos como jugador, sabes a qué tanto podés responder o a qué tanto podés exigirte, independientemente de que te estén tocando el hombro o no, ¿verdad? Yo creo que a veces
tal vez la parte en el sentido de que cuando vemos que alguien no está ejerciendo una función o un juego importante fuerte dentro de la cancha, el hecho de tocarle el hombro, molestarlo, hablarle al oído, siempre lo hace generar, o uno busca en algún sentido, generar una respuesta positiva, ¿verdad? Claro está, no todos los jugadores son iguales, ¿verdad? No todas las emociones de juego se mantienen de la misma forma en todos los jugadores. Entonces con eso hay que tener, pues, como quien dice, guantes de seda y saber sobre quién, inclusive uno mismo como entrenador, Claro. sobre quién molestar y sobre quién no molestar, ¿verdad? ¿A quién vas a cargar más? Acordémonos que el entrenamiento es una carga física y psicológica. Entonces, dependiendo, como vos decís, hay que conocer bien los jugadores, su personalidad, quién reacciona a quién. Hay quienes reaccionan a la razón, que les gusta más conversar, analizar al lado de los entrenadores la estrategia, debatir un poco, discutir de una manera, por supuesto, respetuosa y sana. Hay otros que son más emocionales, ¿verdad? Que son los que hay que apoyar, de que son los que hay que provocar en el buen sentido, y hay quienes que son un poquito más afectivos, ¿verdad? Que son los que vengan para acá, que un abracito, que contame, En la espalda. la palmadita, la palmoterapia, ¿verdad? Entonces, hay que identificar, y ahí es una labor de ambas vías, del cuerpo técnico, por supuesto, del entrenador, saber qué grado de estrés le va a poner para crear esa tensión dentro del entrenamiento, simulando un poco lo de la competencia, y también cómo se dispone el deportista a crear esa misma situación, ir hasta el final, siempre a debutar con toda la fuerza como si estuviera en el partido. O sea, tiene que haber doble disposición. Vamos a ver acá, porque estoy viendo algunas personas que nos están mandando saludos. Por ahí dice, bueno, hey, Eduardo, es un gran colega, amigo, dice gracias por esto, pues aficionado al deporte, a la psicología, al baloncesto. Vladimir Adanis, portero de la selección de Fútbol Playa, saludos, igual para él. Don Stuart Gómez, saludos, Doc y compañía, un saludo para don Stuart, directivo también del Fútbol Playa. Por ahí tenemos más saludos, Luis Diego, Fran Carrillo, excelente amigo, saludos Fran hasta San Carlos. Por ahí está Adrián Hernández, mi padre, un saludo a mi papá. Sergio Castro desde Puerto Rico, fuerte saludo Sergio, un gran pionero del fútbol allá en Puerto Rico, costarricense, y pues hemos tenido la oportunidad también de compartir bastante. Giovanni Granados, gran amigo, también fuerte abrazo Joa. Campo Jonathan, igual, jugador de Fútbol Playa, fuerte abrazo. Ivania Rojas, la nutricionista de la Federación de Fútbol, encargada de ver los árbitros, un fuerte abrazo para ella. Mi madre Sonia, un beso y un abrazo para ella. Tenemos a Cel Santos, saludos desde la zona de Los Santos, San José, Costa Rica, muchas gracias por sintonizarnos de allá. Rainer Sánchez, fisioterapeuta de la Federación de Fútbol, excelente profesional y amigo, fuerte abrazo a Ray. Pablo, igual un fuerte abrazo a él, un gran amigo, un excelente psicólogo. Bueno, un poco para leer los saludos que nos están poniendo. Vamos con la historia de Tony Kukoc. Es una historia súper interesante, como lo plantean ellos, dado que, de nuevo, del capítulo 1 y a lo largo de todas las entregas, la función, el rol del directivo, en este caso, encarnado por Jerry Krause, él siempre en búsqueda de armar un buen equipo, que me parece que hace una buena labor, pero choca mucho con los jugadores claves. Entonces, nos ponen los jugadores en el documental en contexto que se sabía y se rumoraba de que Krause estaba muy interesado por contratar a Tony, y era justamente la posición de Pippen, ¿no? Entonces, pues llegan ese partido en las Olimpiadas, y dentro del camerino, pues Michael y Pippen dice, ese Tony es de nosotros dos, ¿verdad? Y todo el mundo obviamente respeta, pero lo que dice Pippen es que querían hacerlo lucir mal a Tony, anularlo en el juego, para hacer lucir mal a Krause. O sea, vea lo que influye una relación de jugador-directivo, ¿verdad? En donde el jugador percibe amenaza en su puesto, y cómo se confabula, deportivamente hablando, para poder
tratar de traer abajo ese posible contratación, que al final es un hecho, y que lo que me llama la atención de Tony Kukoc es, que lo mencionan ahí en el documental, es la fortaleza para resistir, su resiliencia, esa paliza y esa traba que le pusieron entre los dos a nivel defensivo en ese primer partido, y después cómo él se recupera y pues se transforma, que fue asombro para los jugadores de Dream Team y en especial para Jordan y para Pippen. Dijo, este tiene. Y ahí entro yo en mi parte psicológica, ya te pasó la parte técnica, de la historia de vida de los deportistas. Y justamente se habla de que, pues por la historia de vida del país de origen de Tony, donde había mucha guerra, donde había en ese momento pobreza, están habiendo bastante bombardeo, una situación muy complicada, y eso arma la personalidad, es decir, el carácter, el temperamento del deportista, y eso también vale, y eso también cuenta y se traduce en la cancha. O sea, al final era un jugador joven, pero hecho de hierro, ¿verdad? Entonces, ¿te ha pasado que has tenido jugadoras que por su historia de vida ha sido, más bien, lo han tomado y lo han adaptado para que se represente su fortaleza dentro de la cancha y poder resistir presión y poder ser perseverante? ¿Has visto algunos casos de eso? Sí, claro, yo creo que la cultura y volvemos a lo mismo, el trasfondo o el evento en el que te has venido creando a lo largo de la vida, te hacen cierta coraza, ¿verdad? Te ponen como una fortaleza adicional si realmente lo tomas para bien, ¿verdad? En ese sentido, eh, con el fin de poder sacar la mejor parte o la mayor cara. Yo creo que todo este trasfondo de historia, como decís vos, o este resentimiento indirecto sobre Kukoc, ¿verdad? En algún momento viene sobre el tema de Jerry, no tanto sobre el jugador como No, tal. no, correcto. Y en algún momento el mismo Jordan hace la mención diciendo, eh, aprecio a este jugador, pero yo no lo conocía, o sea, yo, ¿verdad? La parte que yo conocía era simplemente que a Pippen no le estaban favoreciendo en su contrato, ¿verdad? Exacto. Entonces, de repente yo me pongo a ver o me pongo a imaginar, tuve la oportunidad en algún momento de participar 2 veces en un campamento de Michael Jordan y Ay, qué bueno. en uno de ellos llegó Scottie Pippen Wow. y fue, ¿verdad? Que ellos compartiendo cancha, mientras hablaban, mientras daban charla, mientras hacían ejercicios, o entre ellos vacilaban de lanzar o de jugar un uno contra uno, se mostraba tanto, ¿verdad? Tanto que ellos habían compartido prácticamente de toda su historia y toda su vida, como dicen ellos. Yo no sería sin él y quizá él no sería sin el otro, ¿verdad? O sea, son complementarios en las dos vías, ¿verdad? Entonces, de repente me pongo a pensar, si ya en estas etapas que ya están en edad avanzada, se llevan también vacilando en una charla o mostrando ejercicios a niños o a jóvenes, ¿cómo más todavía cuando estaban en la cancha? O sea, ¿verdad? Es prácticamente el dicho de uno chiquitillo, tal vez que escuchaba mucho en las mejengas del pueblo de lo que es con él es conmigo, ¿verdad? Entonces, Claro. me remonto como en ese tipo de escenario, en el sentido de que no estaba afectando a Jordan en absolutamente nada toda esta historia, ¿verdad? Pero él simplemente se va del lado de Pippen, trata como de reforzarlo en el sentido de no vamos a echar para atrás, vamos a hacerle ver a Jerry, ¿verdad? Que está equivocado y que en vez de contratar a otra persona va a mejorarnos este contrato, ¿verdad? Claro. Entonces es llamativo, inclusive Jordan vela por Pippen hasta económicamente en muchas etapas de la vida, eh, y cómo realmente todo esto se transporta a una cancha, ¿verdad? O sea, todo esto se transporta en el sentido de que el mismo, como decís vos, la fortaleza y la historia que traía este jugador, Kukoc, en algún momento fue eh, tal vez lo que lo hizo a él fuerte. O sea, bueno, jugué mal, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no les he hecho nada, si tengo la oportunidad, eh, voy a volver más fuerte, ¿verdad? Entonces, Claro. volvemos a la misma situación de qué historia te ha formado como líder, qué cosas o qué entornos has vivido eh, a lo largo de tu vida que te hacen esa coraza de fortaleza y esa resistencia, digamos, mental y física
que bueno, hoy caí, nada pasa, mañana es otro día, pasamos la página y la vida sigue y seguimos jugando lo que nos gusta, ¿verdad? Entonces, sí ha pasado, sí he conocido jugadoras dentro de ese ámbito. Nos llama a nosotros en el tema del básquetbol mucho la atención de las zonas de Limón, por ejemplo. Son jugadores súper atléticos, pero la realidad de repente para muchos de ellos no es la misma de la que vivimos tal vez los que estamos en, ¿verdad? En la capital o en provincias que están un poquito en mejores condiciones, digamos, socioeconómicas, ¿verdad? Y cómo toda esa cultura y cómo toda esa historia y ese trasfondo te hacen no solo traer una habilidad deportiva, sino que si tomas las cosas para bien, te hacen fuertes en la cancha. Entonces son jugadores que si realmente aprovechan y hay entrenadores que logran sacar esas partes positivas de ellos, de poder ver que son jugadores que cuesta vencerlos, que no se Así rinden, que es. no se arrugan, que no, ¿verdad? No, no Y, se dan por vencidos, no dan el y eso es brazo. lo que se necesita en el alto rendimiento. O sea, se necesita la perseverancia y esa es la definición propia de resiliencia. O sea, cómo traducir, cómo trasladar la adversidad, los golpes de la vida, pero para que sea más bien soporte, sean trampolín de primero superación de esa situación y después de fortalecimiento, ¿verdad? Y son las Entonces, historias que la mayoría de personas admiran y tratan de seguir y copiar, ¿verdad? así es, genial. Bueno, y después se da mucho en el capítulo la situación comercial que hay alrededor de Michael y en especial casi que un eslogan que se crea que es sea como Michael, ¿verdad? Y eso a nivel comercial es un boom, fue una excelente estrategia. Sin embargo, ahí remito a la presión, al manejo de la presión que tiene que tener el jugador, en este caso Michael, y se ve muy claramente cuando las cámaras le siguen un día normal de Michael Jordan, en donde lo que él añora es quedarse solo en la habitación, postrado en el sillón, porque en el momento que sale, por donde sea, tiene que estar pendiente de prensa, pendiente de los seguidores, de los fans, firmando autógrafos, entrenando. O sea, es una vida muy, muy, muy agotadora. Y el punto que quiero llegar ahí es el precio que hay que pagar. ¿Qué precio? El precio de ser el mejor, el precio de ser el mejor del mundo, del universo en ese momento, para algunos, y a mí me meto en la historia del baloncesto. Y ese momento es bastante complejo y sale en un anuncio, ¿verdad? Dando pues una frase en donde dice, bueno, en la competitividad, yo puse ahí un poquito sobre la variable de la competitividad, pero dice la frase algo así como todo el mundo quiere ser como Michael Jordan por un día, una semana, pero o sea, si son Michael Jordan en un año más, no les va a gustar, ¿verdad? Y sí, todo el mundo quiere estar ahí en los momentos de mayor brillo, pero ¿qué fuerza hay que tener a nivel mental, emocional, para poder mantener una figura como esas y que al pintarlo prácticamente como intachable, automáticamente se crea la trampa? Y ahí donde sale este libro, ¿verdad? Que parece ser que se filtran informaciones de camerino, que eso es pecado capital en los camerinos deportivos, ¿verdad? Se filtra información en donde en el libro Jordan Rules, pues habla sobre las relaciones negativas de Michael Jordan hacia sus compañeros, ¿no? Entonces, ahí se le empieza a caer un poco la imagen a Jordan. Hay un disturbio a nivel interno del camerino, porque efectivamente eso es grave. Señalan a un jugador, ahorita no le tengo el nombre, como que Todas entrevistan a ese, ajá, y él dice que no, o sea, dice no, o sea, yo nunca fui y posiblemente va a ser difícil de comprobar. Pero, ¿qué tan ¿qué tan santo es el camerino? O sea, ¿qué tan importante es mantener ese código de camerino? Si te ha pasado que se ha roto en alguna vez, si la gente se ha dado cuenta que salen cosas que no tuvo que haber salido, ¿te ha pasado algo similar? Sí, realmente, como decís vos, yo creo que el camerino es sagrado, es
de ahí nacen muchas historias, de ahí de repente se lloran muchas lágrimas ¿verdad? O se terminan de ganar muchas batallas, ¿verdad? A veces el fortalecimiento del equipo, la debilidad del equipo viene a través del trabajo de camerino. Bien lo decía en algún momento, inclusive en el fútbol, que el mismo, ¿cómo se llama este jugador? Ahorita se me fue el actual. nombre. Sí, que es muy líder a nivel de camerino, o sea, que cómo es importante tener un jugador tan fuerte en el camerino que te pueda a veces solucionar o te pueda, ¿verdad?, ser un puente de ayuda en todas las partes. Más sin embargo, sí se filtra información dentro de la historia, ¿verdad? Todo el mundo señala o culpa de repente a Orsgrand. Él mismo sale diciendo, hace ¿verdad?, sus notas de que yo no fui, o sea, ¿qué pasó, verdad? ¿Qué me perdí de la historia? Pero sí siento que independientemente de esto, si tenés o si logras tener dentro de tu camerino una persona que sea inteligente, que sea astuta a la hora del manejo poder muchas veces hacer el link con muchos jugadores que de repente tal vez en cancha no lo estabas logrando, ¿verdad? Tanto desde el área técnica o táctica como el área entre los mismos jugadores. El mismo camerino, o sea, es la identidad del grupo, es el hablar transparente, es el hablar nuestras formas de ser, de comportarnos y por supuesto de las estrategias de juego, ¿verdad? Entonces, siempre utilizamos nosotros un dicho inclusive que lo que pasa en casa se arregla en casa, ¿verdad? Es un dicho muy nuestro en el sentido, o lo trabajo yo mucho en los camerinos porque llega a ser la dinámica del equipo como tal, ¿verdad? Entonces, como decís vos, o sea, yo creo que no sabemos mucho como la historia, o la historia no termina de contar quién fue, ¿verdad? Al menos de momento Sí, no sí. lo dice, ¿verdad? Pero eso sería como faltarnos el respeto entre todos, ¿verdad? Entonces yo creo que en el sentido como lo agarra el mismo Jordan o como lo ven los mismos jugadores, ¿verdad? Es como la falta de respeto más grande que puede suceder entre nosotros. Y obviamente viene la contraparte de que hablabas vos, y es una línea muy delgada, tal vez la mentalidad o la forma de actuar del mismo Jordan. O sea, no puedo imaginar yo ser tal vez tan famoso de repente como él, ¿verdad? O sea, cuidar no solo de lo que come, sino de lo que habla, de lo que hace, de lo que no hace, De y hecho se que empiezan ahí a donde, meter en su vida personal, ¿verdad? Entonces, exacto, exacto, pero nada, ahí donde justamente empiezan a hablar del lado oscuro de él, empezando por el tema del libro publicado, pero después también y cuando está en New York, en los partidos contra los Knicks, que pierden los primeros dos partidos, se le critica, se le señala que va a Atlantic City, ¿verdad? uh-huh, A casino y tal, y va con su papá, va con amigos, va con familia, y se le tacha prácticamente de padecer ludopatía, o sea, que él tiene un problema con las apuestas, con el juego. Entonces él dice, bueno, es que yo normalmente voy a jugar golf y yo no podía hacerlo en New York. O sea, y tengo mi manera de distraerme y esta es una, yo no tengo ningún problema. Mi familia no está pasando hambre, no he perdido mis bienes, o sea, es una actividad que me gusta, me relaja, me divierte y ya está. Entonces, cuando se le vino la situación más oscura a él, fue cuando otra vez renace más fuerte, porque pero en los dos primeros partidos se viene toda esta nube alrededor del equipo y directamente de Michael, y pues él dice, bueno, ¿cuál es la vía para poder callar, para poder demostrar a esta gente que no tengo ese problema en la cancha? Entonces dice, bueno, y vamos al tercer partido y otra vez se saca esas genialidades de la manga, ¿verdad? Y bueno, para terminar, Jessica, el último punto es sobre siempre el manejo de su imagen, de la mezcla que hicieron entre deporte y política, ¿verdad? Se le criticó un poco por no apoyar a un futuro gobernador de aquel entonces. Públicamente su mamá interviene de nuevo y en esta Michael le dice, mamá no, o sea, ahí sí que no me meto, lo más que puedo hacer es donar, pues dinero a la campaña, pero hasta ahí. Sale inclusive el expresidente Obama hablando sobre que él como aficionado en aquel momento y también negro, dice, bueno, a mí me hubiese encantado tener a Michael Jordan, apoyar a ese político,
¿verdad? Pero muy respetable, y Michael dice, no, o sea, mi imagen es en el medio deportivo y lo que dijimos al inicio, con base a lo que mi rendimiento que tengo en cancha, y ahí no me meto. Se le tildó como que no apoyaba a la comunidad negra, hubo mucha gente, y me parece que la respuesta de él es brillante. Dice, bueno, yo por mis decisiones siempre voy a pretender ser ejemplo para muchos, pero no me puedo desgastar en pensar de que lo va a quedar bien a todos. Si usted cree que yo no soy un buen referente, un buen ejemplo, entonces no me siga. O sea, así de claro, y me parece que fue una respuesta brillante parte del precio, y parte también de la última variable que quiero cerrar, de la competitividad, ¿verdad? Ese deseo de superación, de mejora continua, que los amigos y compañeros lo dicen dentro y fuera de la cancha, cuentan la historia del bus, cuando está en el grupo los que apuestan fuerte, dinero grueso, y está adelante los que apuestan a dólar, ¿verdad? Exacto. Y pues simplemente se va Michael a jugar con ellos, y pero ¿qué está haciendo aquí? O sea, vaya, devuélvase. No, yo quiero tener su dinero en mi bolsillo, o sea, quiero tener el de todos en mi bolsillo. Y así una serie de juegos que se ven con diferentes partes actoras del equipo, y una mentalidad competitiva a tope, ¿verdad? Que me parece, algo fundamental de campeones y de referentes deportivos. ¿Qué valor le das a la competitividad en los equipos y de tus jugadoras, para terminar? Yo creo, Luis, que siempre están las voces del odio, ¿verdad? A través de cualquier historia deportiva o a través de cada jugador como tal. Siempre hay gente que trata de ver ese punto negro dentro de, ¿verdad? Dentro del tal vez cuadro impresionante que una persona o un equipo o un país puedan estar haciendo, ¿verdad? Este, definitivamente era un hombre súper competitivo y eso lo llevó a lo que hoy todavía sigue siendo, ¿verdad? Porque por más que muchas generaciones no lo han visto jugar, de ahí sigue siendo el postulado, el llamativo, el que en algún momento se comparó que con, ¿verdad? Con Kobe, ahora con LeBron, y todo el mundo ha tratado como de hacer cierta serie de comparaciones, y son básquetboles muy distintos, ¿verdad? Muy distintos, pero yo creo que la forma en la que Jordan calma las aguas o tranquiliza al pueblo en ese sentido, lo hace de manera muy astuta a lo largo de la serie, ¿verdad? Una y otra vez, ¿verdad? Inclusive él en algún momento, o sea, pasa cuando ellos van a perder en uno de sus partidos iniciales, y en el momento en que pierden, él dice, bueno, tenemos dos cosas que hacer, ¿verdad? O ir a tomarnos algo o ir a abrir el gimnasio y ponernos a practicar. Entonces se ve en la escena donde él convence al equipo que para ganar hay que hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces todo ese tema de la competitividad y toda esa de repente mística que tiene que existir entre una y otra parte, yo creo que tiene que haber un balance entre todos los criterios, entre todas las partes, pero la competitividad siempre tiene que estar presente, o sea, independientemente de, siempre tiene que estar presente, porque es lo que te hace llegar al éxito, es lo que te motiva o lo que te empuja o lo que te reta a ir al más allá, ¿verdad? Si no tenés un reto como deportista, si no te siguen los pasos, si nadie te pregunta cómo lo estás haciendo, si vos mismo no tenés una persona que te pide resultados, ¿verdad? Creo que seguís siendo un deportista más, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa presión no solo de publicidad y tal vez de los seguidores es importante, sino también esa rivalidad con uno mismo, con el querer mostrarse estadísticamente mejor, y Así es. obviamente pues en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es un pilar que no puede faltar en el deportista, llámese como se llame, ese reto constante, diario, que te haga y que te empuje siempre a buscar lo que querés, ¿verdad? Sí, yo trato, uno de lo que desarrollo en el post, y cierro con esto, es ese deseo continuo de ganar y de ganarse a sí mismo, ¿verdad? Mm. Porque también efectivamente está luchando contra un rival, contra expectativas externas, pero también internas. Entonces, ese deseo continuo de ganar y ganarse en la élite es fundamental. Bueno, muy agradecido, Jessica, de verdad, súper enriquecedor tu experiencia, las vivencias que has tenido, anécdotas como las que comentaste de haber compartido inclusive
con los protagonistas de este documental, con Michael y con Scottie Pippen, pues me parece una experiencia fenomenal y gracias por compartirla. Y bueno, acá antes de terminar, pues leer unos últimos mensajes de Carlos Alvarado, un saludo igual para vos. Cintia, una gran amiga, muchas gracias, éxitos dice, y Gretel también éxitos, digo, muchas gracias, fuerte abrazo a todos ellos. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. De verdad, desearte igual a vos todos los éxitos en tus proyectos, presentes y venideros, y que esperemos que puedas seguir en la línea del baloncesto y siempre cosechando pues, éxitos en los clubes y también en selección, que también está incorporada. Así que muchísimas gracias. No, a vos darte las gracias por la invitación. Creo que es una iniciativa bonita y es una historia para sacarle mucho provecho en cualquier parte de la vida de un deportista. Así es, así Buenas es. noches, Bueno, gracias. gracias a vos, buenas noches a todos los que nos siguen y a los que van a ver el video después. Así que esta sería la entrega del capítulo 5 y 6 y si Dios lo permite, el próximo viernes estaremos hablando sobre el 7 y 8. Muchas gracias, buenas noches.